Esto que tengo aquí es el dispositivo Stella Vita de Toptec. Como el ASI Air de ZWO, pero a diferencia del ZWO, que solo es compatible con accesorios ZWO, el Stella Vita de Toptec es compatible con casi cualquier cámara o accesorio astrofotográfico del mercado. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits. En este vídeo vamos a revisar y a poner a prueba el Stella Vita con una cámara y con objetos astronómicos que se salen de lo común, para ver realmente cómo rinde y si es capaz de desbancar al omnipresente ASI Air. Si eres de los pocos que a día de hoy todavía no sabe qué es esto de ASI Air y ahora Stella Vita, te lo resumo. ASI Air de ZWO es el dispositivo que ha revolucionado el mundo de la astrofotografía, permitiendo no solamente que podamos conectar todos nuestros dispositivos, cámara principal, sistema de autoguiado, enfocador electrónico, rueda portafiltros, montura, es decir, todo nuestro equipo astrofotográfico a un mismo dispositivo, que además suministra corriente eléctrica a todos ellos y nos permite controlar toda nuestra sesión astrofotográfica de forma inalámbrica, vía Wi-Fi, a través de una tablet o de nuestro teléfono móvil. Una auténtica revolución en la forma de hacer astrofotografía con una sola pega. ASI Air solo funciona con dispositivos de la marca ZWO. Así que era de esperar, y mucho ha tardado que ocurriera esto, o bien que ZWO acabara abriendo su sistema a otras marcas, o que otras marcas acabaran lanzando el mismo producto pero compatible con cualquier marca y modelo de dispositivo. Y esto es Stella Vita de Toptec. Si comparamos Stella Vita con ASI Air, parece que estamos viendo el mismo dispositivo en diferente color. En la caja encontramos un pack de componentes similares a lo que trae ASI Air. Encontramos el dispositivo, a la vez de una guía de inicio rápido, un set de cables de diferentes largos de alimentación de 12 voltios y un cable USB 3.0. Además de este pequeño conector USB del que te hablaré en un momento. Stella Vita es ligeramente más grande que ASI Air en su versión Plus y tienen casi la misma altura. En cuanto a la distribución de conexiones es casi idéntica. Por el lado de la antena encontramos el botón de On-Off, la conexión de alimentación de 12 voltios y un botón de Reset, además de la propia antena y de las luces LED que nos indican el funcionamiento del dispositivo. A continuación encontramos una ranura para una tarjeta SD. En el caso de ASI Air era para una SD TF, más pequeña. Y una conexión USB-C, que en el caso de ASI Air sirve para conectar el dispositivo con un ordenador, pero en el caso de Stella Vita no está todavía habilitada. Quizás se ha instalado para futuras actualizaciones del dispositivo. En ASI Air encontrábamos en este lado también unas roscas que nos permiten adaptar accesorios, algo que no tenemos en Stella Vita. A continuación encontramos las conexiones USB y la conexión Ethernet. Tenemos dos puertos USB 3.0 y otros dos puertos USB 2.0, con la diferencia de que en este caso los puertos USB 2.0 también vienen identificados como Wi-Fi. Y es que uno de los principales problemas que siempre ha presentado ASI Air han sido sus continuas desconexiones y su limitada cobertura vía Wi-Fi. ¿Recuerdas el pequeño conector USB que te he enseñado hace un momento? Pues es un amplificador de señal que solamente tenemos que conectar en el puerto USB correspondiente para disfrutar de una mayor cobertura Wi-Fi. Y por último, en el último lado encontramos, al igual que en ASI Air, 4 conexiones de alimentación de 12 voltios para alimentar dispositivos como cámaras refrigeradas, monturas, etc., y una conexión DSLR para poder utilizar cámaras reflex o mirrorless con Stella Vita. En cuanto a la conexión del dispositivo con nuestra tablet o móvil, se hace exactamente igual que ASI Air. Tan solo tenemos que descargar la aplicación Stella Vita de Play Store o del Market de Android, conectamos el dispositivo y tras escuchar una serie de pitidos ya podremos ver cómo aparece la red Wi-Fi de Stella Vita en nuestras redes disponibles. Nos conectamos a ella mediante el password que tenemos en la etiqueta del dispositivo, 12345678, igual que en ASI Air, y ya estaremos listos para conectar a nuestro dispositivo a través de la app. Una de las cosas que probablemente más van a agradecer los usuarios de Stella Vita es disponer de una interfaz en castellano, algo que ASI Air nunca implementó. Y revisado este nuevo Stella Vita de Toptec, vámonos al campo y vamos a ponerlo a prueba.
Bueno, pues ya tenemos todo el equipo montado con el Stella Vita y todos los accesorios que voy a utilizar durante esta sesión de astrofotografía instalados en el telescopio. Como puedes ver, para esta sesión voy a utilizar la montura ZW AM5, que estoy casi seguro de que va a reconocer el Stella Vita sin ningún problema. Como ves, también en esta sesión voy a utilizar el telescopio SV-Bony SV503 de 102 mm, 700 mm de distancia focal f7, que además lo vamos a utilizar a f7, a su distancia focal nativa, con un aplanador 1x que no nos da ningún tipo de reducción. Enfocador ZW EAF, sistema de autoguiado con una cámara ZW ASI 290 mm, y la novedad de esta sesión es que voy a utilizar como cámara principal una cámara SV-Bony SV705C, una cámara que ya he revisado dentro del canal. Te dejo por aquí el enlace al vídeo en el que reviso esta cámara, y lo curioso de esta cámara es que se trata de una cámara principalmente planetaria, pero que monta el sensor Sony IMX585. Un sensor que se está haciendo bastante popular últimamente porque podríamos decir que se trata de un sensor híbrido, un sensor que nos va a dar buenos resultados principalmente en astrofotografía planetaria, pero que también está dando resultados excelentes en astrofotografía de cielo profundo. De hecho, marcas como ZW incluso se han animado a sacar una versión refrigerada de esta cámara. En este otro vídeo que te dejo por aquí, que te animo a ver a continuación de este, puedes ver cómo con esta cámara pude sacar unos resultados excelentes, tanto realizando astrofotografía planetaria como durante una sesión de astrofotografía de cielo profundo. Así que con todo esto montado vamos a iniciar la sesión con el Stella Vita, y lo primero de todo es realizar una alineación polar. Vamos a ver qué tal se comporta Stella Vita a la hora de alinear a la polar. Bueno, pues lo primero es conectarnos a Stella Vita, que como podemos ver en la sección de Wi-Fi ya estamos conectados. Así que lo siguiente es abrir la aplicación de Stella Vita, que la tenemos por aquí. Bien, como puedes ver, ya estamos conectados a Stella Vita. Vamos a conectar todos los accesorios. Nos venimos aquí a la rueda dentada esta que tenemos por aquí, y lo primero vamos a conectar la montura. En este caso se trata de la ZW AM5, que la tengo conectada por USB, así que seleccionamos esto aquí, vamos a decirle que nos escanee. Vale, ahora por fin ya se nos ha conectado la montura, ha tardado un poquito, pero ahí la tenemos ya reconocida. Vamos a conectar la cámara principal. Como puedes ver, ya me la está reconociendo, es la SV-Bony SV705C. Vamos a darle para que conecte. Ahí la tenemos. Vamos a decirle que estamos trabajando a una distancia focal de 700 milímetros, de lo contrario no nos va a funcionar. Vamos a conectar la cámara guía, que es la ZW ASI 290 mm. Vamos a decirle que está trabajando a una distancia focal de 120 milímetros, que es la distancia focal del tubo guía, y por lo demás lo dejamos como está. Vamos a configurar el enfocador electrónico, que es el ZW EAF, lo tenemos por aquí. Conectamos. Ahí está ya reconocido. Además nos está reconociendo ya incluso la posición en la que se encuentra. Vamos a configurarle un backlash estándar de 30, si no recuerdo mal es lo que tenía configurado con ASI-Air. Y por aquí por montura se me había olvidado conectar el cambio de meridiano, el Meridian Flip. Esto es importante porque si el objeto que vamos a fotografiar alcanza el meridiano y no lo tengo conectado, podría seguir girando la montura y llegar a colisionar contra las patas del trípode. Y bueno, pues en principio la configuración de los diferentes dispositivos ya está. Hasta el momento lo ha reconocido todo perfectamente. Vamos a ver si empezamos con la alineación polar. Pues hecha esta primera configuración del TubeTech Stella Vita, vamos a empezar con la alineación polar. Lo primero que tendremos que hacer será enfocar correctamente la cámara. Vamos a lanzar una foto. Bien, ahí tenemos la primera imagen. Está totalmente desenfocada. Pues en este punto lo que voy a hacer va a ser lanzar un autofocus. Ahí está enfocando. Es bastante interesante porque me da la impresión de que Stella Vita es bastante más rápido enfocando que ASI-Air. Vale, pues ahí tenemos ya el punto de foco. La verdad es que lo ha hecho rapidísimo y lo ha clavado. Nos ha tomado como referencia esa estrella, nos ha dado un valor de 3.5, el valor más pequeño que ha obtenido en la curva de enfoque, y ya tenemos el equipo enfocado. Bien, pues por lo que veo, para poder irnos
hasta la opción de alineación polar, tenemos que venirnos por aquí y seleccionar la montura, y por lo que veo aquí tenemos la opción de alineación polar. Si yo le doy por aquí, me da los valores de longitud, de latitud donde me encuentro, la fecha, distancia focal del telescopio principal. Está capturando una imagen, nos dice, aplicando Plate Solve, y está girándonos la montura ahora. Capturando segunda imagen, vuelve a girar, capturando tercera imagen. Vale, y aquí tenemos ya las correcciones que tenemos que hacer. Voy a pulsar aquí en auto para que esté refrescando en todo momento. Vale, y ahora no nos queda otra que empezar a mover en azimut y en altitud hasta conseguir meter el puntito en el centro de la cruceta. Como puedes ver, la función de alineación polar de Stella Vita es bastante más sencilla, bastante más espartana, podríamos decirlo así, pero funciona exactamente igual a la de ASIER. Además, tiene una cosa curiosa, en este caso no nos lanza cohetitos como ASIER, pero va haciendo una serie de sonidos conforme nos vamos acercando al punto de alineación polar más preciso. Bueno, pues el equipo ya está alineado a la polar y a partir de ahora ya estaríamos listos para orientar el telescopio hacia el lugar que vayamos a fotografiar. En este caso voy a ir a la función esta que tenemos por aquí, que es pues como la función de Stellarium que tiene ASIER. Y para esta sesión, con esta cámara, con este sensor y con este telescopio, me había propuesto fotografiar alguna galaxia. Y ahora mismo tenemos a tiro, en esta época del año todavía tenemos a tiro, las galaxias de la Osa Mayor. Concretamente, galaxia M101, galaxia M51. Fíjate el campo de visión que nos da esta configuración, por ejemplo, con la galaxia M101. Vamos a ver el campo de visión que tendríamos con M51. Por aquí tendríamos a M51 y parece que incluso me gusta más el campo que me da este sensor con M51. Así que vamos a mandar el equipo para allá. Enviar y centrar. Vale, ahí ha aplicado el primer plate solving. Ahora está centrándolo en el encuadre. Y objetivo centrado. Ahí lo tenemos, increíble. En 2 movimientos lo tenemos. Bueno, pues como has visto ya tenemos el objeto centrado en el campo de visión. El plate solving ha funcionado perfectamente. Así que lo siguiente que voy a hacer es poner en marcha el autoguiado. Nos vamos a venir por aquí. Aquí tenemos la cámara guía. Vamos a ver, el autoguiado lo tenemos por aquí. Calibrando, pero ¿está enfocado esto? Vale, me dice que está calibrando, pero yo de momento no consigo ver nada en el campo de imagen. Por aquí tenemos histograma. Podemos ir sacando diferentes opciones al escritorio. Parece que ha encontrado una estrella. Me está diciendo ahí un perfil de estrella, pero de momento no consigo ver nada en la pantalla. Bien, pues ha calibrado. Sigo sin ver estrellas, pero está autoguiando. Y bueno, me está dando un error total de 1,55 de momento, un error bastante alto, pero espero que vaya poquito a poco bajando ese error. Bien, pues ahora que está autoguiando, vamos a lanzar una captura de 5 minutos y vamos a ver la imagen que obtenemos. Un detalle que no me gusta mucho de Stella Vita, de lo que estoy viendo ahora, es que acabo de configurarle una captura de 5 minutos, 300 segundos, la he lanzado y de momento no puedo ver en la pantalla ninguna información que me diga ni el tiempo que lleva aplicado ni el tiempo que le queda a la captura. Simplemente veo el circulito este que va avanzando, pero sería un detalle interesante que Stella Vita incorporase un contador de tiempo para saber exactamente el tiempo que llevamos de captura y el que nos queda. Bien, pues aquí tenemos esa primera luz, esa primera captura del Stella Vita y tengo que decir que tiene una pinta estupenda. Lo que no sé es por qué veo la imagen en blanco y negro, eso sí que no lo sé. ¿Por qué veo la imagen en blanco y negro? Porque esta cámara es a color, es una cámara a color, pero esta primera captura tiene una pinta
increíble. Fíjate qué campo, fíjate qué detalle en las galaxias. Espectacular, no puedo decir otra cosa. Verdaderamente espectacular. ¿Por qué lo veo en blanco y negro? Bueno, pues he estado mirando por todos los parámetros de la configuración de Stella Vita y la verdad es que no consigo encontrar el por qué veo la imagen en blanco y negro. Así que lo que voy a hacer va a ser lanzar una captura de fotografías y espero que las guarde a color, porque verdaderamente la cámara es a color. Si sabes por qué me está mostrando las imágenes en blanco y negro, por favor, en los comentarios te agradecería que me lo dijeses. Y una vez que ya tenemos todo esto configurado, como puedes ver he configurado autofoco al iniciar, autofoco cada variación de temperatura de 2 grados y que pare el autoguiado durante el autofoco. Una vez que ya tenemos todo esto configurado, por aquí tenemos también el número de tomas que queremos hacer, 24 tomas de 300 segundos y demás. Nos vamos hasta aquí, pinchamos aquí en el objeto que estamos fotografiando y por aquí abajo tenemos empezar la captura. Aquí podemos terminar de configurar los últimos datos, pues por ejemplo que se apague el Stella Vita cuando termine, que lleve la montura a posición de inicio y demás. Así que pulsamos en Start Capture, ¿vale? Ahí está empezando la rutina de autofoco. Bueno, pues me encuentro con el primer problema y es que por algún motivo cuando tiene que iniciar la rutina de autofoco no lo hace, mueve el autofoco, dice que está realizando el autofoco pero no mueve el enfocador. Voy a parar esto, voy a realizar un autofoco a mano y bueno, igualmente aquí tampoco realiza el autofoco. No sé exactamente qué es lo que está ocurriendo, pero no consigo que realice el autofoco. Se queda como bloqueado, no me da imagen tampoco. Voy a reiniciar el enfocador. Voy a venirme por aquí, enfocador electrónico, lo voy a parar. Lo voy a volver a encender. Vamos a venirnos por aquí, por la sección de enfoque. Voy a moverlo. Y parece que sí que mueve. Sí, el enfocador sí que está moviendo. Pero por algún motivo no ha enfocado. Vamos a darle a que haga un autofoco. Pues no. Se queda bloqueado el tema del autofoco. Vale. Vamos a parar esto. Vamos a llevar la montura a la posición de inicio. Y vamos a reiniciarlo todo. Vale. Ahí tenemos una imagen. He tenido que volver a apagar y a encender la cámara nuevamente, a reiniciarla. Este tipo de fallos, no sé si son incompatibilidades de los accesorios con Stella Vita. La verdad es que resultan un poquito molestos, tengo que decirlo. Vamos nuevamente al autofoco, aunque ahora parece que la imagen está bastante enfocada, así que voy a aprovechar para lanzar directamente la secuencia. Bueno, está empezando a resultar esto bastante molesto con la cámara. Parece que una vez más está fallando la cámara principal, parece que lanza la foto, pero la foto nunca llega a descargarse. Fallo en la captura. Ahora parece que sí. Vale, ahí parece que ha encontrado las galaxias, pero no es exactamente esto lo que yo quería. Yo quería que fuese concretamente a ese encuadre y que lo centrase. Nada, no hay manera. Vamos a volver a aparcar la montura. Bueno, pues desgraciadamente tengo que decir que a pesar de que estaba esperando con ansias revisar este producto, el ToupeTech Stella Vita, por esa posibilidad de salir del ecosistema de ZWO y poder utilizar cualquier tipo de dispositivo, especialmente una cámara como esta que me he traído a esta sesión, esta SVBONY SV705C, una cámara que monta, como te he dicho, el sensor IMX585, que tenía muchas ganas de utilizar con este tubo para fotografiar galaxias y este tipo de objetos más pequeños, pues desgraciadamente tengo que decir que no.
A día de hoy este producto desde mi punto de vista no está terminado, todavía tiene mucho desarrollo por delante y bueno, pues cuando nos salimos un poco de esos accesorios habituales, de esas cámaras más habituales, cámaras refrigeradas, cámaras más asentadas en el mercado, sean de la marca que sean, pero cámaras más referencia, puede ser que este producto funcione bien, pero cuando nos salimos de ese tipo de productos, pues nos encontramos situaciones como la que me he encontrado yo esta noche. Al principio de la sesión todo parecía ir bastante bien, hasta que he lanzado la secuencia, se ha bloqueado el tema del autofoco y ya no ha habido manera de hacer funcionar nada. Especialmente porque la cámara parece conectarse, en principio nos aparece como conectada, pero cuando tratamos de hacer alguna captura con ella, directamente nos falla la captura. Desconecto y vuelvo a conectar la cámara y parece que empieza a reaccionar, podemos obtener alguna imagen con ella, pero cuando trato de volver a realizar autofoco o hacer algún plate solving, vuelve a fallarnos nuevamente. Así que no, desde mi punto de vista, este producto todavía tiene mucho desarrollo por delante y aunque pretende ser una competencia directa a ZWO con su Asier, Asier es un producto que no nos da absolutamente ningún problema y tenemos garantía total de que vamos a poder desarrollar toda nuestra sesión de astrofotografía sin ningún tipo de problema y la realidad es que Stella Vita en una situación como esta nos puede dejar absolutamente tirados y sin sesión de astrofotografía. Como puedes ver, no todo siempre acaba con un final feliz y este es el mejor ejemplo de ello. Espero que al menos este vídeo te haya servido de ayuda para saber en qué estadio de desarrollo se encuentra este producto. Nos vemos de nuevo la próxima semana con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, aquí en Natural Portraits. Adiós.